Mudarse a una casa nueva suena emocionante, hasta que te das cuenta de que pasan semanas rodeada de cajas, pendientes y pequeños proyectos que nunca parecen terminar. Y de repente pasan días, semanas y algunas cosas siguen exactamente en el mismo lugar donde las dejaste. Pero hoy decidimos empezar por algo pequeño, finalmente colgar los cuadros de nuestra casa. Y pareciera que de eso trata la vida, de empezar siempre por algo pequeño cada vez. Hola familia y amigos, muchas gracias por estar otra vez más aquí conmigo. Como les contaba en el blog pasado, mudarse ha sido todo un proceso. Entre cajas que siguen apareciendo, adornos que todavía no tienen lugar y pequeños pendientes que vas dejando para después, pero hay cosas que vale la pena no posponer tanto. Estos cuadros en particular me hacen muy feliz porque más allá de ser decoración, me recuerdan lo que realmente importa en los días difíciles. La familia que Iván y yo estamos construyendo. La familia que siempre ha estado para nosotros y nuestras mascotijas que llenan la casa de vida y nuestros corazones de alegría. A veces algo tan simple como colgar un cuadro puede hacer que un lugar empiece a sentirse realmente como un hogar. Aquí nosotros realizamos una mexicanada para no tener que taladrar, prueba de que el ingenio mexicano siempre sobrepasa las mejores situaciones. Lo que hicimos fue cortar por la mitad esos stickers que venden en tiendas de herramientas y ferreterías, ya sabrás tú de cuáles hablo si estás en México. Las cortamos a la mitad ya que los marcos de estos cuadros estaban muy pequeños, muy delgaditos, y si los dejábamos al grosor actual, iban a sobresalir. En algunos cuadros, dependiendo del tamaño y peso, les pusimos más stickers que en otros. Esto es una gran alternativa si quieres colgar algo en tu pared sin lo tedioso que conlleva la tarea de taladrar. Con estos días de frío también me ha dado muchísimo por cocinar comida reconfortante, de esa que se siente como un abrazo y apapacho al corazón. Y tenía semanas con antojo de algo muy específico, un buen caldito de res. El caldo de res siempre me recuerda muchísimo a mi mamá. Es de esas comidas que inmediatamente te hacen pensar en casa. Todavía no me queda exactamente igual que a ella, pero afortunadamente todavía la tengo en vida, gracias a Dios, para que siempre corra a escribirle, a marcarle y a decir, oye mamá, ¿cómo era? ¿Qué me está faltando? También creo que con el tiempo estas recetas se van perfeccionando. Entre más lo haga, más cerca voy a estar de ese sabor tan característico de ella y de casa. Aunque esta vez cometimos un pequeño error. Mandé a mi esposo por la carne y terminamos con mucha costilla y poco chambarete. Mi mamá siempre dice que demasiada costilla puede hacer que el caldo sepa más a grasa que a carne. Así que hicimos lo que pudimos con lo que había y literalmente mi truco o mi manera de salir de este aprieto fue ponerle menos costilla de la que venía en la charola a mi caldo.
También aproveché para hacer un arrocito rojo. Y algo que curiosamente platicábamos hace unos días, mi esposo y yo, es que me di cuenta de que el arroz nunca se me ha pegado ni batido. Y sí, tal vez esto es presumir un poquito, pero también me llena de orgullo porque crecí viendo cocinar a mi mamá todos los días y muchas de estas cosas se aprenden sin darte cuenta. Mi mamá lo aprendió de mi abuelita de su abuela y de sus tías. Y así, de generación tras generación, hemos ido aprendiendo y pasándonos recetas con sazón muy familiar, exclusivo de nuestra familia. Entonces, cuando cocino, también siento que estoy conectando con mis ancestras, que permitimos permanecer su memoria viva en nuestros corazones y en nuestro día a día. Me llena de nostalgia ver que su esfuerzo y sus aprendizajes aún siguen conmigo y con nosotras, y que van a pasar a muchas generaciones más que estén por venir, si Dios nos lo permite. Este año mi esposo empezó un nuevo trabajo. Estoy muy emocionada por esta nueva etapa en su carrera, pero también sé que a la industria que entró es un ambiente muy demandante. Así que mientras él empieza este nuevo camino, quiero apoyarlo en todo lo que pueda. Y hoy decidí hacerle algo especial para llevar a la oficina: un bento box. Bueno, o siendo honestos, su lonche. Le preparé un bowl mediterráneo con arroz, pollo, aguacate, tomates cherry, aceitunas y cebolla morada. Pero la estrella fue esta salsa tzatziki que hicimos en casa. Solo necesitas yogur griego natural, sin endulzar, aceite de oliva, limón, sal y eneldo. Sé que a veces el eneldo puede ser un poco de conseguir dependiendo en qué parte del país te encuentres, así que si estás teniendo un tiempo difícil en encontrar eneldo fresco en el supermercado, te recomiendo que ni te estreses y utiliza el eneldo deshidratado que venden como especias ya empaquetado. Este platillo es súper fácil, así como esta salsa. Y la salsa tzatziki cambia completamente el platillo y lo eleva. Oigan, bueno, pues ahorita quiero hacer una receta que ya tenía mucho tiempo guardada en recetas por hacer, que es una pasta con salchicha italiana. La pastita de moñito se ve muy bonita. Bueno, más que bonita, se ve muy apetecible esa pasta. Es de esas que encuentro por TikTok, entonces vamos a ver qué tal sale. No siempre las recetas que encuentro en internet están bien descritas, los pasos, los ingredientes. Entonces hay veces que las recetas que encuentro por internet salen muy bien, pero ya me ha pasado un par de ocasiones que recetas que encuentro en internet salen horribles, desastrosas. Confío un poquito en que esta va a salir bien porque es una pasta con carnes, tomate. No hay mucha ciencia al respecto, entonces confío que va a salir bien y que si le llega a faltar algún pasito ahí a la receta que yo estoy viendo, que pues voy a poder como modificarle y rescatarlo en el peor de los escenarios. También estoy contenta de hacer esto porque pues lo estamos haciendo una cita entre mi esposo y yo, un poquito fuera de lo común, estar juntos los dos mientras las preparamos. Pues vamos a ver qué tal sale. Acompáñenme en este proceso. Ya después que la probemos les vamos a decir qué tal y si les recomiendo esta receta. Ahora pasando a lo no tan perfecto de esta receta, y como ya les comentaba hace unos segundos, que es muy esperado cuando estás probando una receta nueva o cuando estás probando ingredientes nuevos, que las cosas no salgan a la perfección. Entonces, si tú eres alguien que es nueva en la cocina, que apenas está experimentando, etcétera, no te estreses, no te frustres, esto es súper normal y la verdad es que las primeras veces que preparas una receta nueva te llevas muchos aprendizajes de, por ejemplo,
¿La quiero volver a hacer en el futuro? Sí, no. Si sí la voy a volver a hacer en el futuro, pues que le cambio, le agrego más de aquí, le agrego menos de allá. Entonces, bueno, eso es totalmente entendible y no te desanimes. Lo que pasó acá que no fue tan perfecto de esta receta fue la salchicha italiana que compré, ya que no era exactamente lo que yo esperaba. Esta salchicha italiana tenía más textura de chorizo español. Yo quería hacer las típicas bolitas de salchicha italiana que vemos en las pizzas, pero fue imposible. Por eso digo que tenía como una textura un poco más rígida, como de un chorizo. Algo que me gusta de esta receta es que es muy versátil. Y aunque no era pues el producto como yo lo esperaba, aún así la pasta terminó quedando deliciosa. ¿Y a qué me refiero con que esta receta es muy versátil? Bueno, pues no solamente puedes hacerla con salchicha italiana como yo lo hice, también la podrías hacer con pollo a la plancha o incluso con unos camarones. Pero el verdadero secreto es usar parmesano fresco, nada del que viene en bote. Eso sí, va a super mega elevar tu receta. Últimamente hemos estado disfrutando muchísimo este desayuno, una avenita. Y que vieran cómo soy fan de la avena. Se siente como si estuvieras desayunando un postre, pero al mismo tiempo sabes que es algo nutritivo y que te va a dar energía para empezar el día. Además me gusta porque es de esos desayunos que se pueden hacer con calma, sin prisa, mientras el café se termina de preparar, mientras la casa empieza a despertar. Sí o sí, siempre le agrego fruta, un poquito de miel y canela. Algunas veces le agrego chispas de chocolate y o peanut butter y les juro que el sabor me recuerda a estos chocolates tan famosos que se llaman Reese's. Pero incluso así, tan simple como es, siempre se siente como un desayuno muy reconfortante. De esos pequeños rituales que empiezan a formar parte de tu rutina sin que te des cuenta y que poco a poco hacen que los días se sientan más tranquilos. Creo que eso resume muy bien estos días. No han sido días extraordinarios, pero sí han sido días llenos de pequeñas cosas. Colgar cuadros, cocinar recetas que me recuerdan a mi mamá, preparar lunches para Iván y desayunos tranquilos. Y al final, son justo esos pequeños momentos los que terminan construyendo un hogar. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vlog. Hasta luego.